¿Qué harías si te abandonaran en una carretera solitaria, lejos de toda ayuda, con heridas horribles y un futuro incierto? Esta es la pesadilla que vivió Mary Vincent. Era otoño, en septiembre de 1978, cuando Mary Vincent, de 15 años, pensó que sería una buena idea hacer autostop para asistir al cumpleaños de su abuelo, que vivía a unos 600 kilómetros de distancia. En la década de los 70, este tipo de viaje era común entre los jóvenes. Es una forma de transporte en la que básicamente consigues viajes de extraños y así sucesivamente. Hoy en día parece increíblemente peligroso subirse al auto de un extraño, o por el contrario, que un automovilista recoja a un extraño al azar al costado de la carretera. Pero en ese entonces, esto se consideraba totalmente normal y socialmente aceptable. Y con eso en mente, Mary Vincent estaba parada al costado de una carretera en las afueras de Modesto, California, queriendo llegar hasta la ciudad de Corona, dentro del mismo estado de California, en los Estados Unidos. El trayecto en auto tardaba poco menos de 7 horas. En ese hermoso camino, situado entre las montañas y el Océano Pacífico, Mary perdería todos sus sueños, porque lo que sucedería aquella noche sería un punto de inflexión que cambiaría su vida. Mary nació en 1963 en Las Vegas, Nevada. Era una de 7 hermanos. Su padre, mecánico, y su madre, que trabajaba en los casinos de la ciudad, educaban a sus hijos de manera estricta, pero a menudo discutían entre ellos. Mary no se sentía amada y temía a su padre. Al llegar a la preadolescencia, comenzó a enfrentarlos. Se destacaba en danza y soñaba con convertirse en bailarina profesional, pero en todo lo demás era un desastre. Solía faltar a la escuela y no había forma de que se sometiera a las reglas de sus padres. En 1978, mientras sus padres se divorciaban, decidió escapar de su familia con un novio de ese momento. En el auto de él se dirigieron a Sausalito, en las afueras de San Francisco. Estaban durmiendo en el vehículo cuando la policía los sorprendió. Su novio era mayor de edad, por lo que terminó siendo arrestado y acusado de abuso. Mary, siendo menor, tuvo que regresar a su hogar familiar. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera huir nuevamente. Pasó unos días en casa de un tío en Soquel, y luego empezó a dormir en autos abandonados y a buscar comida en la basura de la zona de Berkeley. Estaba en eso cuando se le ocurrió visitar a su abuelo que vivía en Corona, en las afueras de la ciudad de Los Ángeles. Podría aprovechar para intentar cumplir su sueño de ser bailarina. Creía que al estar cerca de Hollywood, se aproximaría al destino con el que soñaba. Como no tenía dinero, la calurosa tarde del viernes 29 de septiembre de 1978, salió de Berkeley después de escribir en un cartón rumbo al sur. Se dirigió hacia la autopista Interestatal 5 acompañada de otras 2 chicas. Se paró levantando su cartel, esperando que alguien se conmoviera y detuviera su marcha para ofrecerle un viaje en su auto. En un instante, una furgoneta de color azul se desvió del camino y se detuvo. Al volante iba un hombre mayor. A Mary le hizo recordar a su abuelo. Les preguntó hacia dónde se dirigían, pero les dejó claro que solo tenía espacio para una pasajera. Las chicas notaron que la camioneta parecía vacía y se mostraron dudosas. Les resultó sospechoso. Sin embargo, Mary expresó que quería llegar a la ciudad de Los Ángeles y, pese a las advertencias de las otras 2 chicas que desaprobaban que viajara sola, decidió subirse. Estaba cansada de esperar. Viaje al infierno. El hombre que conducía parecía ser amable. Se llamaba Lawrence Singleton y tenía 50 años, aunque eso Mary lo desconocía. Tampoco sabía que había caído en manos de un individuo profundamente perturbado y violento. El primer indicio de alerta ocurrió después de un buen trayecto, cuando Mary estornudó. Singleton, sin previo aviso, extendió su mano para tocarle el cuello y le preguntó si estaba enferma. Mary se movió en el asiento y se puso en guardia. Ese inesperado contacto físico la incomodó. Sin embargo, luego las cosas se calmaron nuevamente y dejó de lado su desconfianza. Aburrida, comenzó a cabecear. Se durmió profundamente. Cuando se despertó, notó que ya no estaban en la autopista, sino en otro camino. Se enojó, tomó un palo que había en el auto y lo apuntó hacia él. Le preguntó furiosa y asustada por qué estaban en otra ruta. Singleton se mostró sorprendido y se disculpó. Le explicó que se había equivocado y que iba a corregir la dirección. Mary le creyó, pero un repentino sentimiento de incomodidad
comenzó a invadir su cuerpo. Algo no le cuadraba. Las intenciones de ese conductor no parecían ser solo llevarla a su destino. Unos kilómetros más adelante, él le dijo que iba al baño. Mientras tanto, ella bajó de la camioneta para estirar las piernas y notó que los cordones de sus zapatos estaban flojos. Pensó que si necesitaba huir de este extraño sujeto, era mejor tenerlos bien atados. Se agachó para hacerlo y de repente, alguien la atacó por la espalda. Un martillazo en medio de la cabeza la dejó indefensa en el suelo. Otro golpe más y perdió la conciencia. Su atacante, que no era otro que el mismo Singleton, la subió a la camioneta y condujo hasta un cañadón inhóspito, cerca de la Interestatal 5. Mary despertó horas después en un escenario aterrador. El conductor la tenía firmemente atada en la parte trasera de la camioneta, un brazo contra cada pared. No podía moverse ni un solo centímetro. No había posibilidad alguna de escapar. La noche que siguió fue la peor pesadilla de su vida. Singleton la agredió sexualmente repetidamente. Al amanecer, Mary le imploró que la dejara en libertad. Ella simplemente comenzó a rogarle en voz baja que por favor se detuviera, a que no se lo diría a nadie. Ella simplemente repetía eso una y otra vez, y Lawrence nunca le respondió. Él simplemente continuó la agresión durante horas y horas. Finalmente, cuando Lawrence se cansó, se bajó de la parte trasera de la camioneta y dio la vuelta, se subió a uno de los asientos delanteros y se quedó dormido. Así que Mary probablemente trató de liberarse de sus ataduras, pero no había nada que pudiera hacer. Las ataduras estaban atadas demasiado fuerte y así durante horas se quedó allí preguntándose qué le iba a pasar. Y luego, en algún momento en el medio de la noche, Lawrence se despierta de nuevo y sin decirle una palabra a Mary, simplemente se baja de la camioneta y se sienta en el asiento del conductor y luego conduce la camioneta afuera del bosque. Conduce por la carretera principal por un rato, hasta que gira por otro camino de acceso que los aleja de la carretera principal. Lejos de cualquier mirada indiscreta, se detiene en algún lugar de este bosque. Sale y camina alrededor. Abre las puertas traseras donde Mary está acostada allí, gimiendo, llorando y rogando que la liberen. Él se mete adentro y su tortura continúa durante horas y horas. Hasta que finalmente sale el sol. En ese momento Lawrence se detiene. Sale de la parte trasera de la camioneta y está parado allí afuera y se da vuelta para estar frente a Mary. Le quita las ataduras para liberarla. La saca de la camioneta y la pone de pie en el suelo. Ella está llorando. Se encuentra golpeada. Ella simplemente le dice suavemente: por favor, libérame. Con frialdad, Singleton le respondió: si deseas ser liberada, te dejaré libre. Tomó el hacha que estaba en la caja de herramientas y se acercó a su aterrorizada víctima. Sin decir una palabra, levantó la herramienta y primero golpeó su brazo izquierdo. Para evitar caer, Mary se aferró a su agresor con fuerza, pero aún así sintió que se desplomaba. Al mirar su brazo, se dio cuenta de que ya no lo tenía. Después, Singleton comenzó a golpear el brazo derecho de Mary a la altura de los codos con el hacha. A pesar del intenso dolor, ella seguía consciente. Comenzó a patear y a gritar desesperadamente con la esperanza de que alguien la escuchara. Su lucha hizo que esta vez a Singleton le resultara más difícil cortarle el brazo. Mary sentía que iba a perder el conocimiento, pero la adrenalina regresaba de inmediato y pensaba que debía sobrevivir. Finalmente, huesos, músculos y cartílagos cedieron y ella quedó liberada. Sus dos brazos se habían separado de su cuerpo. Sorprendida, Mary observó cómo el sujeto agitaba uno de sus brazos con fuerza. Miró con más atención y se dio cuenta de que lo que él quería era deshacerse de la mano de ella, que había quedado enganchada a su brazo. Mutilada, desnuda y en estado de shock, fue empujada por Singleton hacia el acantilado desde donde la lanzó. Mary cayó 9 metros y quedó cerca de unos tubos de concreto. Desde arriba, él le gritó: «Ok, ahora eres libre». Creyendo que la joven se desangraría y perdería la vida en aquel lugar apartado, regresó a su vehículo y se marchó. Sin embargo, Mary no era una víctima común. Tenía una fortaleza y una resiliencia inmensas. No se rindió, debía vivir. No podía permitir que ese hombre le hiciera eso a otra persona. Su cuerpo anhelaba dormir y descansar, pero ella luchó contra el sueño. Sabía que si se quedaba quieta moriría allí mismo y jamás la encontrarían. Se arrastró con sus muñones y rodillas por el barro fuera de las alcantarillas. Lo primero que se le ocurrió fue cubrir lo que quedaba de sus brazos con barro, para que el lodo actuara como un tapón y detuviera la hemorragia.
Trepó la barranca como pudo hasta el camino de tierra. Caminó tambaleándose unos 5 kilómetros, siempre intentando mantener sus brazos en alto para contener la hemorragia y evitar que los músculos que colgaban se desprendieran de su cuerpo, hasta que llegó a la autopista. 2 hombres en un primer auto que pasó se asustaron tanto al verla que aceleraron y se marcharon. En el segundo viaje, una pareja se detuvo y la trasladó inmediatamente a un hospital. Una vez allí, la joven volvió a mostrar su valentía. No quería estar sola llorando en una cama y le solicitó a la policía que la dejaran colaborar para hacer el identikit de ese peligroso sujeto. Proporcionó una descripción tan precisa que los dejó asombrados. Nuevos brazos. Desde el primer día, Mary demostró ser distinta a otras víctimas. No deseaba permanecer confinada en la habitación del hospital. Quería participar en la localización de su agresor. Finalmente, 2 semanas después, Singleton fue capturado gracias a ese identikit en el que ella había colaborado. Tan pronto como apareció en las noticias, un vecino lo identificó y contactó a la policía. El homicida fracasado se llamaba Lawrence Bernard. Larry Singleton nació el 28 de julio de 1927 en Florida. Era un marino mercante retirado. Para ese momento, Mary Vincent ya había sido operada y había comenzado a practicar el uso de sus nuevos brazos ortopédicos. Para reconstruir un segmento de su brazo derecho, los médicos tuvieron que utilizar parte de una de sus piernas. Esta operación, crucial para proporcionarle movilidad, también resultó en que no pudiera usar sus piernas para bailar en el futuro. Otro sueño frustrado para Mary. La adolescente se sintió deprimida, pero su ingenio y su determinación para seguir adelante fueron más fuertes. Mary y su familia no podían costear las mejores prótesis, así que ella utilizó su gran creatividad y, con partes de una vieja heladera y de equipos de música, modificó y personalizó las que tenía. Las adaptó a sus necesidades. Posteriormente, incluso ayudó a diseñar unos brazos ortopédicos especiales para jugar a los bolos. Susurros del monstruo. 6 meses después, a pesar de haber quedado gravemente mutilada y de haber vivido un trauma extremo, Mary decidió testificar contra su agresor. Tendría que enfrentarlo cara a cara. Con gran valentía, se presentó en el juicio. En la audiencia, en un momento, estuvo demasiado cerca de él y Singleton pudo susurrarle: «Terminaré este trabajo, aunque me lleve toda mi vida». La amenaza la asustó tanto que se puso pálida y salió corriendo de la sala, pero eso no la desvió de su decisión de encarcelarlo. Declaró igual. Los progenitores de Mary la acompañaron, pero no lo hicieron lo suficiente. Mary sentía que ellos no podían manejar lo sucedido. Estaban más interesados en sus propios sentimientos respecto a lo ocurrido que en los míos. Declararía Mary tiempo después. El juicio resultó ser una vergüenza, y Singleton fue sentenciado a 14 años de prisión, una penalización menor para ese ataque brutal. El acusado se permitió afirmar que él había sido la víctima porque ella lo había amenazado con un palo y buscó llevarla a juicio. La locura no prosperó y fue a la cárcel. Mary también triunfó en el juicio civil en el que Singleton fue condenado a abonarle $2,5 millones. Era como una broma tonta. El convicto era un desempleado sin dinero y sin posesiones a su nombre. Mary no recibió un centavo. Solo 8 años más tarde, Mary y la sociedad quedaron en estado de shock. Singleton fue puesto en libertad condicional debido a su buen comportamiento en prisión. Nadie podía creerlo. En 1988, fue completamente liberado. Pasó a ser un individuo más de la sociedad. Mary estaba aterrorizada. No había olvidado sus amenazas. Entró en un estado de ansiedad constante y desarrolló anorexia nerviosa. La indulgencia legal hacia el criminal perverso indignó a la sociedad que apoyó a Mary en todas sus demandas. El revuelo funcionó y condujo a un cambio en la legislación vigente para evitar la liberación anticipada de aquellos delincuentes que han cometido delitos con torturas. 9 años después del ataque, en 1987, se aprobó el proyecto de ley Singleton, en California, que otorga a los jueces la capacidad de dar sentencias de 25 años a cadena perpetua en casos que involucran tortura, lo que significa que bajo este proyecto de ley Singleton nunca hubiera salido de prisión después de lo que le hizo a Mary. Un futuro predecible. Otro crimen. Concretada su liberación, Singleton regresó a su lugar de nacimiento, Tampa, Florida, pero de rehabilitación, nada.
En 1990 fue condenado en 2 ocasiones por robo. Pasó 60 días en prisión por robar una cámara desechable de $10 y un sombrero de 3. Ante el juez, se presentó como una víctima y le dijo que era un viejo confundido. Fue internado durante unos días en un psiquiátrico y luego enviado de regreso a su hogar. Pronto sucedería lo que se temía. 10 días después de salir de la clínica psiquiátrica, Singleton volvería a atacar, y Mary tendría otra oportunidad para testificar en su contra. Pero para que esto sucediera, debía morir alguien más. El 19 de febrero de 1997, el hombre mayor que se decía confundido perpetró otro crimen. Un pintor de obra, que justo pasaba caminando por delante de la casa de Singleton, escuchó gritos que venían del interior. Se acercó y al mirar por la ventana se quedó impactado con la escena. Un hombre desnudo estaba de pie sobre una mujer que sangraba y trataba de estrangularla. La víctima estaba acurrucada en un sillón. Sonaban como si fueran huesos de pollo rompiéndose. Le contó a la policía. Eran los huesos de la mujer cediendo a la fuerza bruta de Singleton. No se atrevió a intervenir directamente. Se metió en su auto y fue a buscar un teléfono para llamar al 911. Los oficiales llegaron rápidamente a la casa del suburbio de Sulphur Springs. El mismo propietario, cubierto de sangre, les abrió la puerta y les dijo que se había cortado mientras cortaba vegetales. Los agentes no le creyeron e ingresaron. Sobre el sofá vieron el cadáver de una mujer. Tenía 10 heridas punzocortantes en el pecho y el estómago, y una más en la cara. En la terrible lucha entre ellos, él casi le cercenó varios dedos. Se llamaba Roxanne Hayes. Era una trabajadora sexual de 31 años, con 3 pequeños hijos. Singleton la había contratado por $20 para tener relaciones sexuales. Para defenderse, él les explicó que la había agredido porque ella lo había amenazado con decapitarlo, y reveló algo más que les heló la sangre. Al final, ella le había solicitado que la abrazara, y él cumplió hasta que ella falleció. Cuando llegó el instante del juicio, Mary Vincent viajó específicamente de California a Florida para testificar en contra de Singleton. Estaba resuelta a que ese hombre no escapara más de la justicia. Relató ante el jurado las repercusiones físicas y emocionales que sufrió por sus mutilaciones. Esta vez, Singleton fue sentenciado a la pena de muerte. Al escuchar la sentencia, Mary Vincent se sintió completamente libre por primera vez desde el ataque. Sin embargo, el monstruo no murió ejecutado, sino en el hospital de la prisión el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 2001, a causa de cáncer. La fecha parece ser una ironía del destino. Había vivido 74 años. La sobreviviente. La recuperación física y emocional de Mary no fue una tarea sencilla. Tenía que aprender a convivir con sus brazos ortopédicos y realizar un gran entrenamiento. Poco a poco aprendió a utilizarlos para todo, incluso para cocinar. Además, ella mencionó que sus padres y sus hermanos le dieron la espalda una vez que sucedió todo. Reaccionaron como si yo hubiese fallecido. Como no tenía manos, era como si fuese media persona. Recuerda con angustia. Encontrar empleo fue otro gran desafío. En una entrevista, admitió que en 21 años había podido sonreír muy poco. Eso fue así hasta que decidió darle un giro positivo a su vida y dedicarse al arte. Con esa decisión se inscribió para estudiar en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Su vida amorosa tampoco fue sencilla. A los 23 años, en 1986, tuvo a su hijo Luke, de cuyo padre ella no menciona. A los 25 se casó con un paisajista. El mismo día de su boda se enteró de que Singleton había sido liberado después de 8 años en prisión. Su esposo tenía tanto miedo como ella. Luego de que Mary tuviera su segundo hijo, al que llamaron Alan, él se fue para no regresar. Unos años después conoció a un hombre en quien podía confiar. Tom Wilson. Tenía 52 años, estaba separado y trabajaba en la oficina de los fiscales del distrito. En la primera cita, él la llevó a un buen restaurante y a un espectáculo. Enseguida, Mary se dio cuenta de que él era la persona que siempre había estado buscando. Tom la motivó a ser ella misma, le compró lápices, la animó a dibujar y a dar charlas motivacionales. Se casaron. Como ella no podía llevar un anillo de bodas, él le compró una cadena de plata con un gran diamante y se la puso al cuello. Juntos fundaron una organización con su nombre para ayudar a otras víctimas de crímenes traumáticos y apoyarlas con los gastos médicos. Si bien se divorciaron, en su exsuegra Pat, Mary encontró la madre que siempre había deseado. Mary Vincent nunca pudo alzar ni envolver con sus brazos a sus 2 hijos, Luke y Alan. Pero el amor realiza milagros.
Ella aprendió a abrazarlos con el calor de su mirada y con su espíritu indomable, más que suficiente para que esta espantosa historia tuviera un final casi feliz. Pero no se puede incluir a Mary Vincent en ninguna conclusión. En los últimos relatos sobre su vida, todavía dependía de los cheques por discapacidad y no podía permitirse reemplazar los brazos que se le habían quedado pequeños, pero se deleitaba con su capacidad de usar partes de radios y refrigeradores rotos para que funcionaran como necesitaba. Se había convertido en una aspirante a artista, a la que le encantaba dibujar retratos familiares y guerreras femeninas, pero todavía se despertaba a menudo con pesadillas que probablemente nunca desaparecerán. Pero si alguna conclusión se puede sacar de la historia de Mary, no es que la vida sea cómoda o clara o elegida. Es complicada, se siente, antes que nada se vive. Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete a nuestro canal para aprender más sobre este caso y otros similares. Comparte este video con tus amigos y familiares y activa todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos semanales.